las 6:06, muy buenas tardes, bienvenidos a Conexión. Empezamos una nueva tarde y muchísimas gracias por acompañarnos o por permitir que ingresemos a sus casas a través de la radio y la televisión en todo el Perú. Vamos a conversar juntos, vamos a recibir sus llamadas, vamos a informarnos sobre todo, pero también vamos a reír con Hernán Vidaurre, Renato Cisneros y Mabel Huertas. Ya estamos todos listos para empezar Conexión. Son las 6:07 y lo último que acaba de pasar y que queremos informar es que ya se presentó esta moción de censura, ya se reunieron todas las firmas necesarias para presentar la moción de censura contra la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Para dar detalles de qué es lo que continúa, vamos a hablar con José Eliche, ex oficial mayor del Congreso. Muy buenas tardes, José. Mabel, Renato. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Bien. Aquí, bueno, con ganas de saber exactamente qué es lo que va a ocurrir en el Congreso. No sabemos, un poco complementando lo que tú decías, Mabel, que este pedido de moción de censura cuenta con el respaldo de Unión por el Perú, básicamente, que ha sido la bancada que lo ha impulsado, pero también está el FREPAP, Podemos Perú y algunos miembros del Frente Amplio. Pero ¿cuál va a ser la mecánica? ¿Cómo se funcionan las cosas dentro del Congreso? Eso nos va a contar Pepe Eliche. Te escuchamos, Pepe. Bueno, como la presentación de una moción de censura es subsecuente a la presentación de una ministra o un ministro, que ya ocurrió en la interpelación a la ministra de Economía, en realidad el trámite de la moción de censura es muy simple. Ya se presentó, es decir, han logrado reunir las firmas necesarias que exige tanto la Constitución cuanto el reglamento del Congreso, 25% del total de congresistas como mínimo, y me parece que las firmas que tienen son las exactas, no muchas más. Y la Constitución establece, y eso también se repite, por supuesto, en el reglamento del Congreso, que la moción se debate y vota entre el cuarto y el 10º día natural después de su presentación, o sea, contando a partir de mañana. A partir del cuarto día y el 10º, ahí se tiene que debatir y votar. Luego del debate, por supuesto, se vota y para que la censura prospere, es decir, para que la ministra sea censurada, se requiere que voten por lo menos a favor de la censura más de la mitad del número legal de congresistas, es decir, un mínimo de 66 congresistas. ¿Y eso es? 66. Y si se aprueba la censura, la ministra debe renunciar de inmediato y el presidente de la República tiene 72 horas para aceptar la renuncia. Ahora, José, yo quisiera detenerme en este paso que sigue, ¿no? Después de presentada la moción de censura, el Parlamento tiene entre 4 y 10 días. Entre el cuarto y el 10º día natural posterior al día de la presentación, que es hoy. Eso. De acuerdo. ¿De qué depende eso tú, que tienes la expertise dentro del Congreso? No solamente es una voluntad política de quienes presentan la moción de censura, sino, me imagino, la seguridad de tener los votos necesarios. ¿En base a qué se calcula cuándo es que se debate esto? Bueno, según como el Congreso viene actuando, podría ser eso, ¿no? Básicamente, casi siempre es eso, es decir, tienen la seguridad o están muy cerca de tener los votos suficientes como para censurar a la ministra. Pero también puede ser, digamos, una escenificación que les permite llevar un mensaje. Estos mensajes se están enviando a la población, a sectores de la población. En fin, no lo sabemos todavía y lo vamos a ver muy pronto. Sí, es muy fácil, por otro lado, concluir cuál es el objetivo político, digamos, de estas cosas, ¿no? Claro. Sí. Tú decías, Pepe, hace un instante que al parecer tienen las firmas exactas. ¿Se puede más o menos hacer el cálculo? Es decir, si se ha conseguido el 25% de firmas. Claro, 25% son 34 firmas, ya tienen una parte importante, tendrían que convencer la mitad, a digamos, del voto, parlamentarios, ¿no? Más, y son suficientes para censurar a la ministra, ¿no? Todo me imagino que lo han hecho conversando previamente con algunos otros grupos parlamentarios, y si no tienen la seguridad de contar con los votos suficientes para censurarla, por lo menos se acercarán, amenazarán, en fin, ¿no? Y también podrían pensar que en el debate se podría definir una votación distinta, en fin, hay que ver. Y en este caso la ministra no participa, es decir, va a ser solamente un debate parlamentario.
Por supuesto, el presidente de la República, el presidente del Consejo de Ministros, las mismas ministras en el camino pueden dar sus opiniones, argumentar, en fin, vamos a tener un debate de ese tipo, pero el debate es parlamentario nada más. Ahora, José, cuando en el Ejecutivo posee una bancada, me imagino que lo que se inicia a continuación son negociaciones, conversaciones, claro, no se articula, porque este es un momento político muy importante. Cuando el gobierno tiene una bancada, las negociaciones son no solamente para la censura, sino también para la interpelación, para la invitación a los ministros a informar. Esas cosas se activan y se desactivan, se acuerda, etcétera, ¿no es cierto? Pero en Eso este no es posible caso ahora, porque el gobierno no tiene bancada. Y entonces... Es una cosa rara, ¿no? Ya, pero por ejemplo, ayer Omar Chejade de APP decía que no era el momento de presentar una censura. Por otro lado, el Partido Morado también se ha mostrado contrario. Somos Perú, Alianza por el Progreso. Ya que no hay una bancada del Ejecutivo, y claramente tampoco es que haya pues simpatizantes, ¿no? Podríamos hablar del Partido Morado, aunque tampoco es así. Estos partidos podrían jugar en bloque, digamos, para poder evitar esta censura claro, no funciona, porque ¿sí? en realidad estos partidos actúan no porque sean grupos parlamentarios del gobierno, sino porque consideran que no es el momento, debido a la pandemia, a la situación que estamos viviendo, a la necesidad de mantener la estabilidad, etcétera, de buscar otros caminos, digamos, de concordia, de acuerdos distintos, que no es el momento de plantear una cosa como esta, ¿no? Más aún en un ministerio clave como es el Ministerio de Economía y Finanzas, que en esta etapa necesita continuidad y estabilidad. Entonces, ahora, lo interesante, Pepe, es que en tu experiencia, imagino que has visto mociones de censura que parecía que de las que el ministro en cuestión no se iba a salvar y terminaba salvándose y viceversa. Sí, claro. Digamos, claro, todo puede... Porque no se sabe, de aquí a 4 días no sabemos qué va a pasar, qué se va a decir, qué va a correr por las redes, qué va a circular por los medios, no sabemos, ¿no? Y el día del debate tampoco, es decir, cualquier cosa puede suceder, ¿no es cierto? ¿No? También podría ser el debate evidentemente va a ser tecnológico, quiero decir, no tiene que haber presencia en el hemiciclo. Bueno, lo único que se ha variado en la última sesión del Pleno del Congreso ha sido la forma de la votación, que no es presencial, no sigue siendo virtual, pero es 1 por 1, es decir, ya no los portavoces de los grupos parlamentarios son los que declaran o comunican el voto de cada uno de sus integrantes. Eso ha variado a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, pero perdóname que te interrumpa, pero más allá de los procesos de los cuales tú conoces muy bien, te quería invitar también a tener una mirada política del asunto, porque si bien los argumentos se basan en que el programa Reactiva Perú ha excluido a las pequeñas y medianas empresas, acá se está debatiendo algo más. Se entiende que Frente Amplio, pues por un asunto ideológico con el que ha sido muy consecuente, quiera censurar a la ministra, pero Podemos Perú, Unión por el Perú, tienen un interés específico en que se publique la ley de la ONP, de la devolución de las ONPs. ¿Esto ha sido como el detonante de esta situación? Bueno, claro, lo que pasa es que hay un talante populista instalado, ¿no? El escenario es propicio para eso. Es decir, tenemos una pandemia, una situación sui generis muy penosa, que ataca con gran crueldad sobre todo a los que son menos favorecidos, a quienes tienen menos recursos, etcétera, a los pobres del país y a todos en general, ¿no? Y en ese escenario, pues, cualquier regalo, cualquier bonificación es importante sin duda, y además hay gente que realmente está sufriendo. Y por otro lado, la cercanía de las elecciones, o sea, tenemos el cóctel perfecto para el populismo. Y eso es lo que está ocurriendo. Es un Congreso con talante populista, un Congreso que además está integrado en su gran mayoría por parlamentarios nobles, es decir, no tienen experiencia parlamentaria, no vienen de partidos que son sólidos como organizaciones políticas donde los hayan formado para ser parlamentarios. Entonces están descubriendo una serie de cosas y están utilizando el Congreso, no me estoy refiriendo a ellos en malos términos, están utilizando el Congreso en el sentido de que lo sienten instrumental. Entonces no entienden la esencia del Parlamento, no han tenido tiempo de entenderla, de cada una de sus instituciones.
y no hay tiempo para hacerlo en el periodo, en lo que resta del periodo, porque ya las elecciones están muy cerca y ojalá en las organizaciones políticas que están pensando en presentar candidatos al Congreso hagan algo para formar a las nuevas y a los nuevos congresistas es bien interesante eso. Y les dan a entender qué cosa es el Parlamento, ¿no? El Parlamento para empezar no gobierna, el Parlamento fundamentalmente representa, pero en este momento tiene que actuar con cautela, con cuidado, priorizando aquello que realmente es importante, actuando en consonancia con el gobierno. Eso no significa que va a hacer lo que el gobierno dice, o sea, controla también al gobierno, pero tienen que colaborar todas las autoridades del país para salir de esta situación difícil que estamos viviendo. Sí. Y es muy importante entender, ¿no?, el verdadero sentido de la representación, porque hay efectivamente muchos congresistas que están utilizando la plataforma legislativa como trampolín a no sabemos exactamente qué cosa, y en estos momentos hay que ser muy responsables. Muchas gracias. Si no hay reelección, bueno, será para los gobiernos nacionales, no sabemos, pero cada quien tiene su proyecto político. Totalmente. Y no podemos... Así es. Muchas gracias. Era José Eliche, ex oficial mayor del Congreso, ha estado con nosotros. Hacemos una pausa, Mabel. Sí, rapidito y regresamos.